Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, México no ha logrado implementar un régimen de prevención con un enfoque basado en riesgo, lo que provoca fugas de información en la detección de posibles casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, es importante que los sujetos obligados adopten un enfoque basado en riesgo. Al respecto, nos platica el coordinador de las secciones Jurídico, Fiscal y Comercio Exterior de IDC, Jesús Coronado. ¿Qué es el enfoque basado en riesgos? Es la metodología que nos permite evaluar los riesgos a los que están expuestos aquellos sujetos que están obligados justamente al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La famosa Ley Prevención Antilavado o la Ley Antilavado, también se le conoce, y esta metodología nos va a servir justamente para identificar todas aquellas actividades de ese listado famoso que encontramos en la legislación, que nos permitirá tomar ciertas medidas para mitigar ahora sí que ese nivel de exposición, ese nivel de posibles alarmas, de posibles situaciones peligrosas a las que se pudieran ver originadas estas personas por la realización de ciertas operaciones que tienen un nivel justamente que pudiera llevar o desencadenar algún tipo de situación de carácter ilícita. Esa metodología es una de las recomendaciones que nos ha venido desde el marco internacional, desde lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos ha venido a decir a nuestro país, principalmente en México, qué debemos hacer para prevenir justamente que se siga cometiendo este famoso delito conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita, el famoso lavado de dinero, y que todas estas personas, sujetos, individuos que realizan ciertas operaciones que son consideradas vulnerables puedan tener ciertos parámetros, ciertas guías, ciertas pautas para poder mitigar justamente ese nivel de riesgo. ¿Cómo se identifica un riesgo en las actividades vulnerables? Esto es una gran pregunta. Ahora sí que para detectar las vulnerabilidades y las amenazas, los sujetos deben tomar diferentes puntos o parámetros para poder identificar o ubicar aquellas operaciones o aquellos sujetos que pudieran implicar justamente un riesgo. Aquí sería mucho tomar en cuenta lo que es el origen de la relación comercial, lo que es el monto, la dimensión de la transacción que se está haciendo, la regularidad de esta relación comercial. Aquí nos vamos a tener que guiar mucho, sobre todo por el contexto, el tipo de producto, el tipo realmente de operación que se está realizando. Si no es lo mismo, por ejemplo, la venta de vehículos, en el caso de las actividades vulnerables, a la compraventa de objetos preciosos, metales, joyas, lo que son obras de arte, a lo que son, por ejemplo, las relaciones de carácter profesional, ¿no? El famoso prestación de servicios profesionales. Aquí hay que tomar mucho en cuenta también lo que son los métodos o los medios de pago. Así que hay métodos de pago o métodos para pagar, literalmente métodos para liquidar una operación que pueden tener cierto riesgo, que pueden conllevar a que se generen ciertas sospechas, ciertas dudas. La zona geográfica también nos ha dicho, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional y lo que ha sido las autoridades locales, dígase en nuestro país lo que es la Secretaría de Hacienda por medio de lo que es el Servicio de Administración Tributaria y lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera propiamente, también han ubicado, por ejemplo, ciertas zonas geográficas que pueden despertar ciertas alertas, ciertas zonas de riesgo, también la distancia del lugar del acto con la referencia a la operación. Yo entiendo que, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, también se vuelve un poquito difícil en la situación de que muchas operaciones se llevan a cabo justamente desde plataformas electrónicas, que eso ya se venía haciendo inclusive desde antes de que se presentara esta situación sanitaria, ¿no? Sin embargo, también eso llevaba a que se elevara un poco el riesgo, ¿no? El ubicar, por ejemplo, a nuestra contraparte, así nuestra persona, dónde estaba localizada, qué tipo de actividades realiza, si es una de las famosas personas incluidas en este listado también famoso de personas políticamente expuestas. Son ciertos parámetros estos que te menciono, que son algunos de los que debemos de tomar en cuenta al momento de poder identificar cuál sería un potencial riesgo en este tipo de operaciones. ¿Cómo se implementa?
La implementación es todo un reto muchas veces. Ahí hay que tener mucho en cuenta lo que es la cuestión del tipo de operación que realizamos, el tipo de actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que comentábamos en la pregunta anterior. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de el caso de donatarias, al caso de arrendadores, al caso de compraventa de vehículos, al caso de compraventa de objetos de arte, de joyas, de demás tipos de actividades vulnerables. Cada una nos va a exigir el implementar ciertos esquemas de prevención. Aquí entra mucho el famoso término que ahora está muy en boga en cuanto a la práctica, el famoso tema del compliance, del cumplimiento corporativo, todas estas políticas de implementación para el cumplimiento de lo que son las obligaciones. En este caso tenemos que aplicar un traje a la medida para cada actividad, ir estableciendo estas guías especiales que pues nos van a servir. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, tenemos que desentrañar primero lo que es la naturaleza misma del tipo de actividad vulnerable al que se está haciendo, el tipo de relaciones que vamos a tener en cuanto a cómo se van a celebrar estas actividades, para identificar lo que mencionábamos hace unos instantes, el tipo de riesgo al que se está sujeto. ¿Por qué? Porque en determinadas actividades podemos tener un riesgo en cuanto al individuo con el que estamos haciendo esta operación, en cuanto a la naturaleza misma, al cómo se va a gestar la transacción, si la transacción se tiene que dar en determinados parámetros, en determinadas circunstancias, o si otras legislaciones inclusive nos van a marcar ciertas cuestiones adicionales, ciertos requisitos que también debemos de cumplimentar. Todo eso lo tenemos que visualizar para poder tener una correcta implementación. Aquí la primera cuestión sería llegarnos de un asesor en este caso jurídico, que nos dé justamente todos estos parámetros, para que nos dé, como los buenos sastres, ese traje a la medida para poder implementarlo de manera correcta. ¿Qué sucede si no se aplica? Pues efectivamente aquí el problema es justamente que podemos tener una situación bastante riesgosa, vaya la redundancia, hablando del enfoque basado en riesgos. ¿Por qué? Porque si no implementamos estas políticas de prevención, a lo que podemos conllevarnos sería, por un lado, a un incumplimiento de la legislación en materia de prevención del lavado de dinero, que como hemos visto en anteriores ocasiones, el incumplimiento de este tipo de obligaciones nos puede conllevar a sanciones por parte de la autoridad que son bastante fuertes para algunos negocios. Si revisamos lo que es la legislación de prevención del lavado de dinero y vemos las sanciones, pues son sanciones que muchas veces, derivado obviamente del contexto en el que se gesten y la regularidad, pueden terminar destruyendo un negocio, pueden poner un negocio efectivamente muchas veces en peligro en cuanto a su futuro. Ahora también, eso por un lado. Por el otro lado también nos puede llevar a que tengamos ante nosotros justamente una operación en la que se esté manejando recursos de procedencia ilícita, recursos que nosotros, al tener estas obligaciones de prevención y al no implementar de manera correcta este enfoque, podemos estar ante una de ellas y nosotros no percatarnos de esa situación y estar coadyuvando, estar apoyando justamente en la consumación de este delito, ¿no? El que estos recursos que tuvieron un origen ilícito, que pueden provenir de diferentes hechos delictivos principalmente, se inserten en el sistema financiero haciéndolos pasar como si fueran de una procedencia lícita. Entonces, esas son algunas de las consecuencias. Eso puede llevar a situaciones litigiosas, tanto de carácter administrativo como de carácter penal, como de diferentes materias, obviamente analizando y determinado contexto, ¿no? Pero aquí es parte de los riesgos de no implementarlo o de no implementarlo correctamente. De ahí que resulte vital, como yo les mencionaba, el allegarnos de un asesor jurídico especializado en estos temas, que conozca muy bien la naturaleza de nuestras operaciones, que sepa muy bien cómo es que se llevan a cabo estas actividades en nuestro día a día, el tipo de operaciones, el por qué somos sujetos obligados y el tipo de riesgos a los que podríamos estar expuestos. Gafi nos decía, y también nos lo decía la Unidad de Inteligencia Financiera y en sí el SAT y la Secretaría de Hacienda en general, con estas diferentes políticas y medidas que han ido implementando en los últimos años, el cómo identificar los potenciales riesgos, cuál es un riesgo alto, cuál es un riesgo medio, cuál es un riesgo bajo, e ir catalogando este tipo de operaciones, ir capacitando también, no solamente a los sujetos obligados, sino por ejemplo en el caso de los grandes corporativos, en el caso de las empresas, en el caso inclusive de los pequeños negocios que podrían llegar a realizar este tipo de actividades, a que se capaciten, a que estén actualizados en este tipo de situaciones para poder, como decíamos, evitar justamente la imposición de sanciones o el coadyuvar en situaciones de alto riesgo.
Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.